Imagina por un segundo que recibes una llamada del Racing de Avellaneda, quien te está haciendo una oferta millonaria, a lo cual respondes: llama en una hora, en este momento no puedo atender la llamada. Algunas horas después despiertas en un hospital con el cuerpo lleno de cables y tubos y con la espantosa noticia de que no te puedes mover. Pues este espantoso acontecimiento tuvo como protagonista al profe Montoya, a quien la vida le estaba sonriendo, pero en un giro inesperado se vio envuelto en lo más bajo del inframundo. Pero vamos desde el principio. Para comienzos del 2003, Luis Fernando Montoya llegaba a dirigir el Blanco de Manizales. Para ese momento tenía la edad de 47 años y su experiencia como técnico a nivel profesional se reducía en haber dirigido a una selección Colombia sub-20 y al Club Atlético Nacional durante casi 2 años, donde su máximo logro fue quedar subcampeón del torneo Apertura del año 2002, donde perdería la final con el América de Cali. Pero a pesar de su poca experiencia, solo pasaron 6 meses desde su llegada al Once Caldas para que Luis Fernando Montoya comandara la obtención del segundo título de la historia del Blanco de Manizales, quien no se coronaba campeón del fútbol colombiano desde hacía más de 50 años. El obtener este título le daría el privilegio de participar en la edición de la Copa Libertadores del año siguiente. Y fue allí en el año 2004 donde lo imposible se haría realidad. El equipo del profe Montoya quedaría encasillado en el grupo 2 con el Maracaibo de Venezuela, el Vélez Sarsfield y el Fénix de Uruguay. Tras 4 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, el equipo manizalita se clasificaría como primero del grupo, donde ahora en octavos tendría que verse las caras con el Barcelona de Ecuador. Y tras una llave muy reñida donde los equipos empatarían en sus 2 partidos, eran los penales los que definirían el pase a la siguiente ronda. En los tiros desde los 12 pasos, el equipo colombiano sería más efectivo. El desconocido equipo del profe Montoya ya se encontraba instalado en cuartos de final. Para ese momento ya era una sorpresa ver al club caldense en aquellas instancias, y aunque el Once Caldas había llegado hasta allí siendo un equipo muy sólido, nadie daba un peso por el Blanco de Manizales. Su próximo rival sería un grande de Sudamérica y el reciente subcampeón de la Copa Libertadores, comandada por Robinho y Diego. Pero a pesar de su desmedido favoritismo, el Santos de Brasil quedaría eliminado a manos de la banda del profe Montoya por un global de 2-1, y en contra de cualquier pronóstico, la cenicienta del torneo se encontraba a punto de disputar una semifinal de Copa Libertadores. Y enfrente tendría a otro grande, esta vez el Sao Paulo de Rogerio Ceni, Cicinho y Luis Fabiano, pero el Once Caldas no se achicaría ante nadie. En su visita al Morumbí sacaría un valioso empate a 0 gracias a un Juan Carlos Henao monumental. Ya en Manizales haría lo propio y en un emocionante encuentro Jorge Agudelo le daría la victoria al Once Caldas en el minuto 90. Por la final, sí. El 1 de julio del 2004 se jugaba el partido final de la Copa Libertadores. Por un lado Boca, quien venía de ganar 3 de las últimas 4 ediciones del certamen, y por el otro el Once Caldas, la banda del profe Montoya, quien tenía la oportunidad de hacer historia e ir en contra de lo preestablecido. Aquel equipo que ni el más optimista de los hinchas hubiera imaginado en la final de esta competencia, estaba a punto de sorprender al mundo del fútbol. Tras un empate en la Bombonera a 0 goles, el título se definía en Manizales y el primero en dar el golpe sería el equipo local, pero al minuto 42, tras un cabezazo de Burdizo, Boca empataría el encuentro. Al finalizar los 90 minutos reglamentarios, todo se definiría por tiros desde los 12 pasos. Y allí, con un gigante Henao, el equipo más humilde de aquella competición hacía historia, gracias a un grupo de futbolistas que entendieron que cualquier cosa es posible, y sobre todo a un técnico fenomenal que supo entender las falencias y virtudes de sus jugadores, y así plantear un juego poco vistoso pero efectivo. Para toda la junta directiva que me brindó la oportunidad. Luis Fernando Montoya hizo posible lo imposible y ahora se convertía en un técnico apetecible a nivel mundial. Era inevitable que el profe Montoya saliera del Once Caldas hacia algún equipo de mayor jerarquía, pero antes debía disputar el título de la ya extinguida Copa Intercontinental, que enfrentaba al ganador de la Copa Libertadores contra el campeón de la Champions League, y coincidencialmente el campeón de Europa, al igual que el Once Caldas, también era una completa sorpresa. El enfrentamiento se dio el 12 de diciembre del 2004 en Yokohama, pero esta vez el equipo del profe Montoya no pudo contra el Porto de Portugal, perdiendo el título en la tanda de penales.
Y a pesar de esta derrota, el profe Montoya era exaltado por el mundo del fútbol, tanto así que el periódico El País de Uruguay lo condecoró como el mejor técnico sudamericano del 2004, y como era de esperarse, las ofertas de grandes equipos no tardaron en llegar. Clubes como el Cruz Azul, la Roma y el Atlético de Madrid estaban tras la pista del técnico colombiano. A Montoya se le abría un mundo de posibilidades. No era un secreto que cual fuera el contrato que decidiera aceptar, iba a superar con creces el que ya tenía en el Once Caldas. Al parecer era inevitable que tanto su vida profesional como familiar iba a mejorar de manera sustancial, pero a veces la vida te pega tan fuerte que quizá no te vuelvas a levantar. Y así llegaría el trágico 22 de diciembre del año 2004, tan solo 10 días después de aquella final perdida en Yokohama. Ese día Luis Fernando Montoya recibió una llamada del Racing de Avellaneda, quien le ofrecía un jugoso contrato, pero en aquel momento Luis Fernando Montoya no pudo atender la llamada, ya que se encontraba atendiendo otro asunto, a lo que contesta que, por favor, llamen más tarde, pero lo que no sabía en ese momento es que esa sería la última oferta que recibiría. Hacia el mediodía de aquel 22 de diciembre, Adriana Herrera, la esposa de Montoya, se dirigía hacia su casa después de salir del banco. Sin saberlo, un hombre la seguía minuciosamente. Metros antes de llegar a la puerta de su hogar, es abordada por el sujeto, quien la amenaza con un arma de fuego, exigiéndole que le entregue el dinero que llevaba consigo. En ese momento, Luis Fernando Montoya se percata de la situación y se dirige hacia donde se encuentra su esposa con el ladrón. Se mete la mano en el bolsillo para entregar algo de dinero, a lo que el hombre responde con 2 disparos que lo hieren gravemente. Al llegar al hospital, los médicos se encuentran con una situación crítica, aunque después de algunas intervenciones quirúrgicas logran salvarle la vida. Pero lastimosamente, aquellos proyectiles habían ocasionado un daño importante en la médula espinal de Luis Fernando, lo que ocasionaría una cuadraplegia irreversible. De un momento para otro, el orden se convierte en caos y el mundo de Luis Fernando Montoya se viene abajo. Su primer año después de aquel acontecimiento fue demasiado duro para el profe, ya que no le veía sentido alguno a la vida, pero el profe Montoya aún tenía mucho para dar y con una voluntad tremenda y la ayuda de su familia tomó la decisión de ser feliz sin importar las circunstancias. Hoy en día, a pesar de todo lo que conlleva una cuadraplegia, a Luis Fernando Montoya se le ve muy bien, y así como en esta vida constantemente hay tragedias, también hay cosas que hacen soltar una lagrimita de esperanza y felicidad. Así que hay que remontarnos al momento cuando Montoya recién llegó a Manizales. En aquel día su primer contacto fue con el chofer del club llamado Bonel Mosquera. Con el paso de los meses, el profe Montoya forjó una buena amistad con esta persona, tanto así que el profe le regaló un dinero a Bonner para que éste pudiera culminar sus estudios, cosa que terminó consiguiendo. En septiembre del 2023, el profe Montoya se graduaba como licenciado de Educación Física, Recreación y Deporte en la Universidad Uniminuto de Chinchiná, misma donde su director era nada más ni nada menos que el chofer Bonel Mosquera, y pues fue gracias a la insistencia de Bonel que el profe Montoya terminó estudiando en aquella universidad, donde el día de su graduación cogió el micrófono para ofrecer unas sabias palabras llenas de esperanza. Sin duda, el profe Montoya tiene bien ganado el apodo del campeón de la vida. Que logré conseguir algo que yo quería.